Buenas noches, licenciada. Somos el grupo 9, los participantes Jenny Lique, Ismael Rivero, mi persona Juan Claro Guzmán y Mayra Alejandra Rosales. Nos corresponde poner la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile. Bueno, entonces este es un tema que abarca muchísimos ámbitos en la relación entre los países, data desde aproximadamente 140 años, en el que obviamente se nos ha estado enseñando desde nuestra infancia en las escuelas, por ejemplo, como que el mar nos pertenece por derecho y recuperarlo es un deber. Entonces, justamente vamos a analizar el trabajo de investigación que tenemos ahora eh, sobre, sobre justamente todo este aspecto que abarca el contexto, lo que abarca esta demanda marítima sobre la recuperación de la salida soberana al mar. Gracias, Ismael. Como vemos, este conflicto, pues obviamente ha perjudicado a uno y ha beneficiado a otro, ¿no es cierto? Y ha afectado, obviamente, en su alcance, no solamente político, económico, sino también a nivel sociocultural con el resto del mundo. ¿Qué grado de responsabilidad han tenido nuestros representantes a la hora de plantear la demanda en un tribunal internacional de justicia, como es el Tribunal de Justicia de la Haya? Si fue correcto, si fue legal, si fue justo el acuerdo, el tratado, por ejemplo, base, que es el Tratado de 1904, base por lo menos para el punto de vista de Chile. Pero sobre todo vamos a hacer un resumen del fallo del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya en relación a este tema en cuestión. El método que vamos a utilizar es meramente analítico, puesto que ya el tema jurídico fue revisado y analizado por los miembros de la Corte Internacional de Justicia. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar hablando sobre una reseña histórica para poder entender el contexto de este conflicto. Entonces vamos a ver que la Guerra del Pacífico va a marcar un punto de inflexión, una historia repleta de contradicciones e intereses económicos creados, de patriotismo y de demagogia política, en definitiva de política. Pero para entender esta pérdida del litoral boliviano y las consecuencias del conflicto de Chile, es preciso remontarse justamente a esa Bolivia que de los finales del siglo XIX. La historia nos cuenta que anterior a la guerra de 1879 ya existían indicios de conflicto entre Bolivia y Chile. ¿Por qué? Porque había no había claridad con respecto a las delimitaciones limítrofes entre los paralelos 23 y 25. Ya se habían firmado acuerdos previos, de hecho eran dos, y uno de ellos en la presidencia del presidente Mariano Melgarejo, en el que se acuerda que tanto Bolivia y Chile finalmente van a poder comercializar los recursos que hubieran en esa zona. Estamos hablando de lo que es el área del desierto de Atacama. Estos recursos importantes eran pues efectivamente el guano y el salitre, ¿no? El guano se utilizaba como un fertilizante y el salitre pues se utilizaba como una base para la elaboración de explosivos, que en esa época pues estaba en su auge. Y quienes explotaban esto eran empresas chilenas privadas y empresas británicas privadas también. Eran ellas quienes hacían la explotación de estos recursos para su posterior comercialización en lo que los historiadores llamarían la primera globalización, puesto que se comercializaba hacia el Reino Unido y también al resto de Europa. Siguiente, por favor. Bien. Como punto de inflexión, vamos a nombrar lo que viene a ser el Tratado de 1904, en el que Bolivia y Chile se convierte este tratado en el eje de la nueva relación para ambos países. El crecimiento económico de Chile desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX gesta justamente o empieza, digamos, en la guerra del Pacífico. Es Chile quien se beneficia de esta explotación del guano y el salitre, porque Bolivia, inclusive siendo el propietario de todo ese terreno, de todo ese territorio de los 120.000 kilómetros que perdió,
no los explotaban. Eran empresas privadas chilenas y británicas las que lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr después de la pérdida de la guerra? Pues como consecuencia, en 1904 se firma un tratado que se llama el Tratado de Paz y Amistad, en el que Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre este territorio ocupado como consecuencia de la guerra. También Chile va a aceptar financiar la construcción de un ferrocarril desde Arica a La Paz. Y también va a aceptar un compromiso en el que va a cubrir el 5% del capital invertido por Bolivia en las líneas de ferrocarril alternas que Bolivia decida, digamos, crear para estos puertos, ¿no? Y también reconoce el pago de 300.000 libras esterlinas como resarcimiento de daños ocasionados productamente de la pérdida de ese territorio. Y otro punto importante también es que Chile va a permitir la perpetuidad del derecho de tránsito por su territorio y sus puertos. Siguiente. Y aquí mi compañero Ismael va a continuar con la exposición. Gracias, Juan. Bueno, muy buenas tardes. Los saludo. Mi nombre es Ismael Rivero y voy a continuar con la exposición hablándole de los antecedentes. Un 24 de abril del 2013, Bolivia interpone la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la denominada la obligación de, o la llamada, perdón, la obligación de negociar una salida soberana al Pacífico, así le dijo la Corte Internacional de Justicia. Y lo que Bolivia hace es la presentación de varias notas diplomáticas de negociaciones que se llevaron a cabo antes, entre 1946 y 1952 y hasta los tiempos del general Hugo Banzer Suárez. Bueno, como número uno, tenemos la nota del 1 de junio de 1950, del canciller chileno dirigida al embajador de Bolivia, que lo más rescatable de esto es que dice que los gobiernos de Bolivia y Chile ingresen formalmente a una negociación directa para satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener una salida propia y soberana al Océano Pacífico, así resolviendo el problema de la mediterraneidad, de Bolivia sobre bases que consulten la recíproca conveniencia y los verdaderos intereses de ambos pueblos. Esta es la más importante, básicamente, porque, por lo que dice, ¿no?, que necesitaban tener sí o sí una conversación, y lo pidió el canciller mismo de Chile. La segunda negociación importante se inició en febrero de 1975 en la zona fronteriza de Charaña, en la cual se reunieron los presidentes de facto de Bolivia y Chile, que eran Pinochet y Hugo Banzer Suárez, a cuyo término firmaron el Acta de Charaña, o también conocido como el famoso Abrazo de Charaña, donde convinieron que continúe el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos bolivianos y chilenos. En la foto que se ve a la derecha está el famoso abrazo de Charaña entre los presidentes Hugo Banzer Suárez y Pinochet. No. En noviembre de 1977, Pinochet dirigió una carta al presidente Banzer a efecto de reactivar las negociaciones, pero Banzer se negó y dijo que para avanzar en tal negociación era necesario replantear las condiciones de la negociación pasada, y esto era reevaluar el tema del canje territorial. El canje territorial del que vamos a hablar enseguida es sobre, ya, ahora sí. La tercera negociación importante, conocida como la del enfoque fresco, se lleva a cabo entre el 21 y 23 de abril del 87 entre los cancilleres de Bolivia y Chile en el Hotel Carrasco de la ciudad de Montevideo, bajo los auspicios de la República de Uruguay y la iniciativa del presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro. Los cancilleres estuvieron acompañados de delegaciones nacionales presididas por el embajador
Gastón Illanes, en el caso de Chile, y por René Soria Galvarro, en el caso de Bolivia. En este intento, Bolivia presentó una primera propuesta donde se reiteraba como solución la cesión de un corredor al norte de Arica, que era lo que no quería en principio Banzer en el 77, que había rechazado, y simultáneamente alcanzó una segunda en la que planteaba 3 posibilidades de cesión en un enclave sobre el litoral. Pero Chile rechazó ambas propuestas considerándolas inadmisibles, influyendo en esta decisión eventos de política interna. Esto llevó a que la mañana del martes 9 de junio, el subsecretario general de la Cancillería chilena le entregara al cónsul general de Bolivia en territorio chileno la copia del texto de un comunicado en el que decían encontrar inadmisible dicha propuesta boliviana. La actitud de Chile era muy distinta a la que adoptó en el 75 el mismo presidente Pinochet, porque en ese entonces se encontraba en una situación económica, política, militar mucho más complicada, entonces ya no estaba muy apretado, ya no, eran los últimos años de hecho de Pinochet, entonces ya no pudo conciliarse, ¿no? En total. Y como último, pero no menos importante, en la nota del 9 de junio del 9 al 20 de junio de 1950, del canciller chileno, dice: en la presente oportunidad tengo el honor de expresar a vuestra excelencia que mi gobierno será consecuente con esa posición y que, animado en un espíritu de fraternidad y amistad hacia Bolivia, llamo a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial. Esto abarcaba el norte de Arica, alrededor de 10 kilómetros, y la posibilidad de construir un puente, un puerto, y usar el ferrocarril Arica a La Paz a cambio de la utilización por Chile de las aguas del lago Titicaca. No se dio esto en el 77 porque porque el Perú no quiso entrar en la negociación, y recordemos que Perú también comparte territorio del lago Titicaca, tanto como Bolivia. Entonces, esto sería todo por las notas de antecedentes, donde al final nunca se llegó a una negociación, pese a que se plantearon muchas opciones. Muchas gracias. Ahora le paso la voz a mi compañera. Continuando la exposición, vamos a tocar el tema de la admisión de la demanda, como también el fallo. Para empezar, podemos decir que la admisión de la demanda, casualmente a los 6 días de la presente demanda de la Corte Internacional de Justicia, que ésta informa a Chile lo que es su admisión. Posterior a ello, también cabe notar de que para la fecha 12 de junio del 2013, en el Palacio de la Paz, en la que se concedió a Bolivia 11 meses para poder elaborar lo que era la memoria de la demanda contra el país vecino Chile. Posterior a ello, como es de esperar, también se le otorgó al país Chile el mismo plazo para que él pueda elaborar la contramemoria, ¿no? En cuanto al fallo, tenemos como finalidad que para el 1 de octubre del año 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emite, ¿no?, lo que es su fallo por 12 votos contra 3, en el que se concluye que todas las pruebas, más la elaboración de lo que es la memoria presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia, estas estaban basadas ¿en qué? En conversaciones, actas presentadas en las que, según el país Bolivia, no eran las demostraciones vinculantes de una intervención para
llegar a un nuevo acuerdo para que Bolivia tenga una salida soberana al mar. Continuando a ello, también podemos complementar lo que es en cuanto a la competencia de la Corte. Esta no es una discusión para lo que es en ambos países, ¿no? Ya que son partes del Tratado Americano de la Solución Pacífica, ¿no? En cuanto a eso, tenemos algunos puntos que voy a mencionar, los más importantes que son el tratado, en especial para la transferencia del año 1895, lo que es entre Bolivia y Chile, mediante el cual el país sureño se había comprometido de poder entregar a Bolivia lo que es las provincias del Tacna y el Arica, ¿no? Pero cabe recalcar que se iba a celebrar sobre el destino de ambos lo que les iba a favorecer, ¿no? A ambos. Sin embargo, en este caso podemos acotar que se señaló en el tratado que nunca se cumplió, en otras palabras, ¿no? Por lo cual nunca tuvo ese vigor. En cuanto al acta de protocolizada, esta se hace para la fecha 11 de enero, 10 de enero de 1920, por la cual el país vecino, Chile, se comprometía, ¿no?, a poder entregar a Bolivia una salida al mar al norte del lado de Arica, asumiendo también Bolivia el compromiso que tenía que tener para que el Tacna y Arica se puedan quedar en poder del primero. Eso cabe decir que es una condición que contenida en el tratado anterior, que ya se había hecho, como lo hemos ido viendo que también lamentablemente nunca se cumplió. Y en cuanto a las notas, como mi compañero ya había mencionado, tenemos diferentes fechas, ¿no? Y voy a nombrar la nota 9 del 20 de junio de 1950, es cuando canciller chileno, ¿no?, donde él señala que su país estaba formalmente en una negociación directa, distante, para buscar lo que es para formular que pueda hacerse posible dar al país de Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. También se puede ver que del Ministerio de Relaciones Exteriores del país Chile, para la fecha 19 de diciembre del año 1975, en la cual cabe señalar que Chile estaría preparado para poder negociar con el país Bolivia, que por la cesión de una franja de la tierra al norte de Arica hasta la línea de la Concordia, ¿no? En cuanto a las resoluciones de la Asamblea General, en ahí podemos ver lo que es que en los estados a los que en este problema que se puede ver directamente, se inician las negociaciones encaminadas en el país Bolivia con las conexiones territoriales libres, ¿no?, soberana en cuanto al Océano Pacífico. Como cabe recalcar, ¿no?, también se puede decir que Bolivia haya ganado, ¿no?, el caso de La Haya o el fallo a favor, no habría tenido el resultado de nuestra situación frente al enclaustramiento, por lo que solo se debería obligar a Chile a poder ingresar a una negociación. No es por eso que no garantiza o no garantizó para que Chile le concediera a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. O sea, es decir, que el fallo no resolvería lo que es la controversia en sí, ¿no?, sino más bien hablamos en lo que se intenta conseguir en
esa salida sobre la soberanía, como se cabe mencionar. Con eso concluyo yo mi exposición y le paso la palabra a mi compañera Jenny. Gracias, Mayra. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Lique. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre lo que es la conclusión. Una vez analizado el tema y escuchada la reseña histórica y analizando los argumentos por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, nos da a entender que Bolivia ha venido cometiendo errores en los conflictos con Chile e incluso antes de la Guerra del Pacífico. El expresidente Mariano Melgarejo, años antes, permite y da a entender que los límites de los paralelos 23-25 no estaban claros. Es por eso que se firman dos tratados anteriores a la Guerra del Pacífico, en los cuales se cometen dos grandes errores fundamentales, en los cuales son el primero, que llegaría a ser el primer error, que uno de ellos que permita a las empresas chilenas que puedan trabajar y explotar las tierras bolivianas, lo que permite que la República de Chile se interese más en el territorio boliviano, ya que puesto que el guano y el salitre eran recursos muy cotizados en esa época. De hecho, los historiadores bolivianos comentan que de los 102.000 kilómetros cuadrados que pierde Bolivia, solamente el 18 al 20% del salitre se encontraba en ese territorio y que en Chile su pretensión o su objetivo era expandirse y alcanzar el desierto de Tarapacá del Perú, que es donde se encontraba el 80% del salitre de toda esa zona, recurso que tenía como destino Reino Unido. Es por eso que la mayoría de las empresas con recursos ingleses se dedicaban a la explotación del salitre. El segundo error que cometió fue que después de perder la guerra con Chile, tenían un momento para negociar una salida soberana al mar. En esa época, recordemos que, que se fue la guerra del año 1879 y que el Tratado de Paz y Amistad fue en 1904. Chile reconoce los daños y perjuicios al punto de que acepta un resarcimiento de daños por pagos de 300.000 libras de esterilinas. Este grupo de investigación considera que en ese periodo de firma del contrato en 1904 es cuando se debió negociar o pedir al menos tener un corredor bioceánico con salida soberana al mar, tal como lo hizo Perú en su tratado en el que acuerdan que Tacna trataría bajo la administración de Chile por 50 años para luego la misma población determinar y retornar a la parte de Perú. Recomendaciones. En recomendaciones, una vez emitido el fallo por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, las recomendaciones que nuestro equipo de investigación plantea es que debemos empezar más conversaciones con el gobierno de turno, negociaciones que atraigan al país de Chile, como fue en el caso de la posibilidad que se analizó en su momento de que Chile tenga un acceso a las aguas dulces del lago Titicaca para poder suministrarse de ese bien preciado como es el agua, que es un elemento fundamental para la vida humana, pero de igual fundamental para las empresas que tiene Chile en el desierto de Atacama, y que hoy por hoy es un elemento de supra interés para Chile. Tal es el caso que en el otro conflicto que tiene Bolivia con Chile es justamente por la lucha del Silala. Ya tuvimos una posibilidad con el comercio de gas y es tal vez por ese mismo, tal vez es momento de dar un punto final a esa lucha equivocada y de esos fundamentos equivocados, engañados a la población cuando ya habíamos sepultado nuestra gran oportunidad en el año 1904 con el Tratado de Amistad
y de paz. Esa sería toda la exposición, doctora, por parte del grupo 9. Y así. Entonces, Muchas gracias, compañeros. Muchas Entonces, gracias, doctora Araceli. terminamos la exposición con esto. así es. Gracias, Licen. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto, Licen. Termina la grabación.